Bueno, efectivamente les voy a contar un poco, tratar de compartir con ustedes las cosas que yo sé sobre este tema de comercio y medio ambiente en América Latina, que bueno, es un tema que vengo siguiendo hace bastante. Y la charla la voy a repartir en cuatro partes, digamos. Por un lado, el tema de cómo es la complejidad que tiene el régimen de la regulación del cambio climático, dentro de del cual después entra el tema comercial, los instrumentos que hay de regulaciones ambientales y cómo interactúan con los comerciales. Después vamos a hablar un poquito sobre los acuerdos comerciales regionales y su relación con el cambio climático. Y después al final les voy a hablar sobre un tema que vengo trabajando en estos últimos tiempos, que son los impactos de las acciones unilaterales comerciales, en particular de los ajustes de carbono en frontera y de la prohibición de importación de bienes que no puedan probar que fueron producidos sin deforestar, que son dos regulaciones comerciales relacionadas al tema climático de la Unión Europea, pero que Estados Unidos también tiene proyectos de ley para hacer algunas similares y hay otros países que también las están pensando. Entonces, un poco lo que quiero es mostrarles la complejidad de la regulación climática, ver que lo comercial se interrelaciona con esas regulaciones climáticas y ver cómo es esa interrelación y hablar entonces de los tres niveles, o sea, cómo son las regulaciones internacionales, después las regulaciones regionales, por eso vamos a ver los acuerdos comerciales regionales, y después al final las acciones unilaterales. Entonces van a ver que todo va a ser muy colorido, entonces vamos a seguir estos mismos colores que los van a ver acá arriba, cosa que vean cómo vamos avanzando a lo largo de la charla. Entonces, por un lado, primero decirles que el régimen del cambio climático es, como bien dijeron en un artículo del 2011, Keohane y Víctor, es un régimen complejo. ¿Qué quiere decir? Que coexisten las regulaciones internacionales con regulaciones nacionales y regionales y también subnacionales, y dentro de toda esa mezcla también hay cosas que son de ciudades, del sector privado, entonces que realmente es bastante complejo cómo es que está organizado el régimen referido al cambio climático, que es un problema que, como todos ustedes saben, es un problema global. Entonces, ¿qué pasa? En las negociaciones ambientales internacionales no hay una autoridad supranacional, no hay alguien que pueda decir, vos hace esto, vos hace esto. Entonces, tanto en la Convención de Cambio Climático como en el Acuerdo de París, lo que está previsto para sostener el acuerdo es tres cosas. Por un lado, el financiamiento, o sea que hay fondos destinados a temas climáticos previstos dentro de estos acuerdos. Por otro lado, la transferencia de tecnología y por otro lado, el fortalecimiento de capacidades. Todo eso es como que sostiene los acuerdos internacionales sobre cambio climático. Pero eso no es todo. Por otro lado están las negociaciones comerciales que también ejercen una presión para que los países se encaminen hacia el cambio climático, y también puede pasar que en otros foros internacionales influya cuál es la reputación con respecto a la política climática de los países. Entonces, ¿qué son los instrumentos de regulación ambiental? Y los instrumentos de regulación ambiental en general son de tres tipos: los estándares ambientales y después una serie de instrumentos basados en incentivos, que son impuestos verdes y subsidios,
permisos comercializables, sistemas de responsabilidad legal, sistemas de depósito-reembolso, que eso, el ejemplo sería cuando uno va a comprar cerveza, una gaseosa, cola, le hacen pagar por el envase y después le devuelven. Y después sistemas de difusión de información, que esos son sistemas donde se publica cuál es el desempeño ambiental de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Esos son esquemas, son maneras de regular que existen sobre los temas ambientales. Pero en los tratados internacionales, lo más común son que haya estándares. Por ejemplo, en ríos europeos, que el compromiso sea reducir las emisiones en tanto. Y solamente por primera vez en un acuerdo internacional se usaron permisos comercializables en combinación con estándares, y la primera vez fue con el protocolo de Kioto. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando como para que uno vea cómo es ese chapó de la regulación ambiental internacional? ¿Con qué instrumentos ha ido evolucionando? Cuando empezó la Convención de Cambio Climático, uno puede decir que la regulación eran estándares. ¿Por qué? Porque los países lo que hacían en la convención es que los países desarrollados se comprometían a estabilizar las emisiones al 2000 con respecto a 1990. Eso es una regulación por cantidades, o sea, nos comprometemos a estabilizar las emisiones. Las emisiones son cantidades. Después, con el protocolo de Kioto, el instrumento de regulación se combinó con unos sistemas de comercio de carbono, que eran tres, que eran la implementación conjunta, el comercio de emisiones y lo que se llamó el mecanismo de desarrollo limpio. Y bueno, eso fue evolucionando, y en París lo que se comprometió es que cada país podía decir a qué podía comprometerse. Y ahí, en general, los compromisos son parecidos a Kioto en el sentido que París tiene en su artículo 6 un sistema de comercio de emisiones. Y después cada país se compromete a cierta reducción. La diferencia con Kioto es que en Kioto los compromisos eran acordados. Es un sistema que se llama top-down, o sea, acordamos ciertas cantidades de reducción y listo. Mientras que en París, cada país da su métrica sobre las reducciones. Algunos países se comprometen a reducciones con respecto al pasado, otros se comprometen a reducciones con respecto a un escenario tendencial, otros a reducciones en la intensidad de emisiones. Pero bueno, las métricas son distintas y el mecanismo es distinto, pero son todas cantidades. Entonces, París en ese sentido es parecido a Kioto. Son cantidades de reducción de emisiones con un sistema de comercio de emisiones, que es lo que está en el artículo 6. Muy bien, entonces eso es cómo funciona el esquema internacional. Entonces, el esquema internacional hoy de regulación de cambio climático es que cada país tiene ciertos compromisos que asume voluntariamente, y después uno puede usar los mercados que hay previstos en el artículo 6, que se están terminando de delinear, y así es la cosa. Pero no hay nadie que pueda obligar a ningún país a hacer tal cosa, porque cada país es soberano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se sostiene esto? Y se sostiene con el financiamiento, con la transferencia de tecnologías, con financiar para construir capacidades, pero no solo se sostiene con eso, porque como el régimen es complejo, se sostiene con otros apuntalamientos, o se pretende sostener con otros apuntalamientos.
Entonces, uno de esos apuntalamientos, más y más, son los acuerdos comerciales regionales. Entonces, es una realidad que cada vez los acuerdos ambientales regionales cada vez tienen más provisiones ambientales. Y eso se ve bien en este gráfico. Este gráfico, ¿qué es? Es el porcentaje de tratados internacionales comerciales que además de tener cuestiones comerciales, tienen otros temas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los otros temas que tienen normalmente? Y algo sobre terrorismo, algo sobre salud, algo sobre lavado de dinero, algo sobre drogas, algo sobre derechos humanos, pero de los tratados ratificados a la fecha de este paper, digamos, lo que más tienen nuevo, además de las cuestiones comerciales, son las cuestiones ambientales. O sea que uno no se asombra ya que en un tratado comercial regional haya cuestiones ambientales, además de las comerciales, porque es de lo que más hay. Y esto va en la misma línea. Si uno mira cuáles otras cuestiones, además de las comerciales, hay, las que más han ido en ascenso son las ambientales, mientras que las otras no están particularmente subiendo. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el tema, entre los temas no comerciales, el ambiental es el más importante. Y entonces, ¿cómo se incorpora el tema ambiental a los distintos acuerdos comerciales? Y si ustedes piensan en Unión Europea-Mercosur, que no está aprobado, pero ya más o menos hay un draft que uno puede considerar bastante completo, en ese draft lo que es un capítulo específico dedicado a las cuestiones ambientales y sociales. Pero a lo largo de los años eso ha ido cambiando. Primero era, bueno, una declaración general, después un artículo específico. Algunos acuerdos, por ejemplo, el NAFTA tuvo un documento aparte. Y ahora en el Unión Europea-Mercosur también hay la idea de un agregado. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco lo que yo les vengo diciendo. Antes de 1980, el tema ambiental no estaba prácticamente en ningún acuerdo, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, cada vez más estuvo metido en los acuerdos internacionales. Y a hoy, un montón de los acuerdos regionales comerciales tienen el tema ambiental metido. ¿Está bien? Entonces, esta la voy a pasar. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que el número de provisiones ambientales no hace más que crecer dentro de los acuerdos comerciales regionales. ¿Por qué? Y porque se trata de meter el tema ambiental también como una cuña a nivel de esos acuerdos, no solamente a nivel de la regulación de cambio climático usual. Entonces, por eso es que cada vez más el tema ambiental se está metiendo en los acuerdos regionales comerciales. Entonces, combinando las distintas fuentes, ¿qué es lo que normalmente se mete? Yo lo que hice hace un tiempo fue decir, bueno, miro todos los temas que hay y hago una lista de lo que siempre viene en los acuerdos comerciales regionales. ¿Y qué es lo que, los 10 mandamientos, digamos, de lo que viene en los acuerdos ambientales regionales? Y yo los desafío a que agarren cualquier acuerdo comercial regional y hagan un punteo de lo que viene y van a ver que de estos 10 mandamientos viene la mayoría. ¿Y cuáles son esas cosas? Y la aceptación de la importancia de cuidar el ambiente. Generalmente eso es una declaración que se pone. Pero por otro lado se deja que cada país fije sus propias reglas ambientales, pero lo que se dice es que no pueden ser más laxas.
¿Por qué? Porque lo que no tenés que hacer es lo que se llama race to the bottom. O sea que uno, para atraer más comercio, baje las exigencias ambientales. Eso siempre se pone expresamente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dicen estos acuerdos? Dicen, vos podés hacer lo que quieras, pero hasta ahí, porque lo que no podés es hacer más laxas las regulaciones ambientales para atraer actividad. Después, otra tercera cosa que siempre dicen es que los países se comprometen a cumplir con los tratados multilaterales firmados, el Acuerdo de París, la Convención de Biodiversidad, todas esas cosas. Después, el respeto a los derechos de propiedad. Y eso tiene que ver con cosas, por ejemplo, de propiedad intelectual referido a los transgénicos, a las semillas transgénicas normalmente. Después, la promoción del comercio en bienes y servicios verdes. Y después también de la gobernanza ambiental, que tienen que participar los ciudadanos, que las empresas tienen que tratar de hacer lo más posible por el ambiente. Y después muchas veces tienen temas específicos, que esos temas específicos cambian, uy, perdón, se me fue la transparencia porque me entró un mensaje. Esos temas específicos cambian con cada acuerdo porque depende de los países involucrados, depende de cuál sea el tema que más preocupa dentro de ese acuerdo ambiental. Y después hay una cosa siempre que es cómo van a intercambiar información y cómo van a resolver las controversias que ocurren. ¿Está bien? Pero de todo esto yo diría que lo que 100% de las veces está es la aceptación de la importancia de cuidar el ambiente, no hacer las leyes más laxas, los tratados multilaterales que hay que cumplir, la gobernanza y los bienes y servicios verdes, eso siempre viene, y el tema de que haya temas específicos que eso sí cambian según el tratado. ¿Está bien? Pero hoy en día prácticamente es imposible que uno vaya a negociar un tratado comercial regional y no se encuentre con el tema ambiental. Es naive pensar que eso no va a pasar, porque siempre está justamente porque lo que trata es de apuntalar el cumplimiento del acuerdo global, que es lo que está escrito en el Acuerdo de París y en la Convención de Cambio Climático. Perfecto. Entonces, eh, un ejemplo de que los temas específicos cambian. Por ejemplo, cuando uno mira Unión Europea con Hungría, por ahí es bosque, flora y fauna. Con Lituania, pesca y energía. Con el Caribe, turismo y energía. O sea que eso se va adaptando a la problemática en cuestión que haya en cada una de las regiones entre las cuales se firma el acuerdo. Y eso también es el caso de Unión Europea-Mercosur. Muy bien, entonces ahora vamos a meternos, ya irnos metiendo más en por qué termina pasando que termina viendo medidas unilaterales. O sea, ya no solamente las globales y las regionales, sino que países unilateralmente toman medidas comerciales asociadas a lo ambiental. Entonces, ¿cuál es la idea de la apertura comercial con otros? Y la idea es que puede ser, hay dos posibles consecuencias positivas, digamos, de una mayor apertura comercial con alguien. Una es que el comercio genere ganancias, o sea, genere aumentos de ingreso, o sea, que el comercio tenga efectos positivos para el crecimiento de un país. Entonces, ahí la idea es que
el comercio va a ser beneficioso para el ambiente. ¿Por qué? Y porque la idea es que si el comercio genera más ingresos, entonces a mayores ingresos la gente tiende a aumentar su demanda por cuestiones ambientales, porque si ya tiene las necesidades básicas satisfechas, entonces va a aumentar la demanda por otras cosas que no son las necesidades básicas, que dentro de eso entra lo ambiental, pero también porque un país más rico tiene acceso a mejores tecnologías, entonces esas mejores tecnologías, otra vez lo mismo problema tengo, discúlpenme, esas mejores tecnologías, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve perfecto, Mariana. Esas mejores tecnologías hacen que haya más cuidado ambiental. Entonces, esa es una opción que es positiva. O sea, mayor apertura comercial, mayor ingreso, mejoras tecnológicas, mayor demanda de los consumidores por la protección ambiental, se lo demandan al gobierno, el gobierno más regulaciones, todo bien. Pero también puede pasar que no sea así, ¿está bien? ¿Qué puede pasar? Y puede pasar un fenómeno que se llama fuga de carbono o carbon leakage en inglés. ¿Que ese fenómeno qué es? Y que cuando uno hace regulaciones ambientales más estrictas, entonces lo que pasa es que las empresas de su país se van a producir a otro lado y después exportan al país de origen. Les hago el ejemplo con la Unión Europea como para que les quede más claro. La Unión Europea, al apretar la regulación más grande, lo que tiene miedo de hacer es que las empresas europeas se vayan afuera de Europa, produzcan en un lado donde hay menos regulación y después reexporten a Europa. Eso sería carbon leakage, ¿está bien? Eso sería carbon leakage. Y lo que se ve, si uno agarra los datos, este es un paper de unos años, pero ahora les voy a mostrar una figura más actualizada. Lo que se ve es que en general, si uno mira las emisiones de los países desarrollados, las emisiones de carbono, en este caso de CO2, en realidad tienen una tendencia estancada o declinante las emisiones territoriales, o sea, las emisiones que uno las emisiones que mide la convención, o sea, las del territorio, no las del consumo, sino las que se producen en el territorio. Uno diría, bueno, están bajando casi las emisiones de los países desarrollados. Pero si uno mira las emisiones de lo que consumen esos países desarrollados, en realidad la imagen es otra, están subiendo, justamente porque los países desarrollados tienden a ser importadores netos de carbono, o sea, a consumir más carbono de lo que producen en su territorio. Y al revés pasa con los países en desarrollo. Los países en desarrollo, cuyas emisiones están subiendo, tienen más emisiones de lo que producen en su territorio que lo que exportan. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Y esta es una imagen más actualizada, porque la anterior era de un paper que ahora ya tiene unos años. Pero ahora esta es la imagen más actualizada. Y ahí lo que se ve es que dentro mismo de América Latina el panorama no es tan uniforme. Yo antes le dije, los países desarrollados, los países en desarrollo. Pero si uno mira dentro de América Latina, por ejemplo, Brasil y Argentina son exportadores netos de carbono. O sea, consumen menos carbono en sus bienes de lo que exportan. Pero, por ejemplo, Uruguay y Paraguay son importadores netos de carbono porque consumen más carbono en su territorio de lo que producen en los bienes. ¿Está bien? Pero si ustedes miran Europa, que yo le decía los países desarrollados, supongamos que en eso ponemos Europa y Estados Unidos, en general son importadores netos de carbono. O sea, consumen bienes que tienen carbono que
si uno lo suma, son más de lo que se produce en el territorio. ¿Está bien? Entonces, ahí está ese miedo del carbon leakage, de decir, bueno, en realidad por apretar y regular mucho el cambio climático, ¿qué termina pasando? Terminan produciendo en otro lado y terminamos reimportando y entonces no se resuelve el problema y encima perjudicamos a nuestros productores. Ese sería el razonamiento. Entonces, ¿qué fue haciendo la Unión Europea a lo largo del tiempo que terminó en estas regulaciones de las cuales vamos a hablar después? Y lo primero que hizo la Unión Europea fue a los productos que se consideraban carbono riesgosos, que esos eran los productos de muchos manufactureros que eran muy intensivos en el uso de energía, o sea, que tenían muy carbono intensivos y también muy abiertos al comercio internacional. ¿Qué hizo? Bueno, la Unión Europea tiene un sistema de permisos comercializables, ¿está bien? ¿Cómo es el sistema de permisos comercializables? Lo que hace es, le da a los productores que están dentro de ese sistema unos derechos a emitir, ¿está bien? Si los productores los usan, bárbaro, entregan los derechos, emiten eso y listo. Pero si quieren emitir más, tienen que comprar esos derechos a otros a los cuales les sobre, ¿está bien? Y esos derechos tienen entonces un precio, ¿está bien? Un precio del carbono, que es un precio por tonelada de carbono. Entonces, ¿qué empezó haciendo la Unión Europea? A los productores que tenían mucha intensidad de carbono y también tenían mucho comercio con el resto del mundo, ¿bien? Les empezó a entregar permisos comercializables gratis, ¿está bien? ¿Para qué? Y para que no tuvieran que comprarlos, ¿está bien? Como todos los demás productores, y entonces la regulación ambiental climática no les pesara tanto, ¿está bien? Entonces hizo una serie de indicadores que eran la intensidad de carbono, a ver si los tengo acá, sí, la, la intensidad de carbono y la apertura comercial, ¿está bien? Entonces, con esos dos indicadores de la intensidad de carbono y la intensidad en el comercio, estableció unos criterios y dijo, a estos tipos los voy a considerar carbono riesgosos y les voy a dar gratis los permisos. Miren estos criterios. Los criterios viejos, después ya ahora es otra cosa, pero los primeros criterios que eran, o bien que la intensidad de carbono fuera más que 5% y la intensidad de comercio más de 10%, o bien que la intensidad de carbono fuera más que 30%, o bien que la intensidad de comercio fuera más que el 30%. Acá le falta un más. Como parece raro, les voy a mostrar un gráfico. ¿Está bien? Voy a ir un poco más lento porque esto seguro que les resulta un poco difícil. O sea, el criterio A es que no tenga tanta intensidad de carbono ni tanta apertura comercial, pero algo sí. El criterio B es que tenga mucha intensidad de carbono y el criterio C es que tenga mucha intensidad comercial. Y ahora les pongo los 146 sectores acá. ¿Está bien? Entonces, los azules son los que tienen más de 30% de la intensidad de comercio. O sea, comercian mucho con el resto del mundo. Eso es el cuadrado azul. Más de 30% de la intensidad de comercio. Después, el cuadrado rojo
es los que tienen mucha intensidad de carbono. ¿Está bien? Y el cuadrado verde son los que tienen una combinación. ¿Está bien? Entonces, la crítica, yo hasta ahora les vengo diciendo lo que piensa la Unión Europea para hacer este régimen. ¿Está bien? Que es decir, yo me quiero proteger de la fuga de carbono porque lo que quiero hacer es darle permisos gratuitos a los que o tienen mucha intensidad de carbono o mucha competencia. ¿Está bien? Entonces, ahora les voy a decir el otro lado de la moneda, que es la crítica. ¿Y la crítica cuál es? La crítica es que si ustedes miran todos los puntitos, que son todos los sectores según el código NACE, en realidad tiene más que ver con que tengan mucha apertura comercial que con que tengan mucha intensidad de carbono, porque le está dando permisos gratuitos a todos estos que no tienen mucha intensidad de carbono, sino que están expuestos al comercio muy fuertemente. Entonces tienen la amenaza de que alguien que produce en un país que tiene regulaciones ambientales laxas entre a la Unión Europea a competir con alguien que tiene regulaciones ambientales estrictas. ¿Está bien? Entonces algunos dicen, es más que todo un proteccionismo verde, no es verdaderamente por el carbono. ¿Está bien? Entonces esa es la crítica. Después vamos a tener tiempo para preguntas, así que seguramente si ahora no les quedó claro, podré volver sobre esto. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enganchar esto que acabo de decir, que esto es como empezó la Unión Europea con lo que hace ahora la Unión Europea. ¿Está bien? Entonces, ahora la Unión Europea, ¿qué hace? Y acá les remito a un trabajo que acabo de publicar, que es lo que les voy a contar ahora. La Unión Europea, ¿qué hace ahora? La Unión Europea tiene dos cosas, ¿está bien? Tiene, déjenme que voy a engancharlo, tengo que engancharlo. La Unión Europea tiene dos cosas, ¿está bien? Dos cosas. Uno es los ajustes de carbono en frontera. Uno, ajustes de carbono en frontera. Y dos, que ese es un mecanismo de precios. ¿Está bien? Que ahora les voy a decir cómo funciona. Y dos, el segundo coso que tiene es la prohibición de importar a la Unión Europea bienes que no puedan probar que fueron producidos sin deforestar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver esas dos cosas. Esas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de esas dos cosas? Vamos a ver cuál es la exposición de los países de América Latina a esos dos mecanismos. ¿Qué quiere decir la exposición? Quiere decir qué porcentaje del comercio de los países de América Latina está expuesto a estos mecanismos. O sea, se vería afectado por estos mecanismos. Y después vamos a ver cómo si la exposición cambiara, o sea, se ampliara a más bienes y más países hicieran este tipo de regulación, cómo cambiaría, si sería más grave, cuánto más grave sería. Y después vamos a ver no la exposición, sino cuál es la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir la vulnerabilidad? Quiere decir no si estoy expuesto o no, sino si realmente me va a afectar. ¿Y eso con qué va a tener que ver? Va a tener que ver con dos cosas. Va a tener que ver con si yo realmente tengo una intensidad de carbono baja, ¿está bien? Si tengo baja no me va a afectar. O sea, voy a estar expuesto, pero no voy a ser vulnerable, porque no me importa. Vos me decís, si vos tenés mucha intensidad de carbono, te cobro un precio, pero si yo la tengo baja, no voy a ser vulnerable. Voy a estar expuesto, pero no voy a ser vulnerable. Y otra cosa por la que puedo no ser vulnerable es porque la Unión Europea me pone esta regulación, pero yo agarro y les exporto a otros. Vos me pones esta traba, voy y les exporto
¿viste? A Estados Unidos, que todavía no la tiene, Asia. O sea, ¿cómo puedo yo eludir esa regulación? Entonces vamos a ver esas dos dimensiones, la exposición y la vulnerabilidad. Bueno, entonces, déjenme avanzar. Entonces, ¿qué es la exposición? El ajuste de carbono en frontera es como les decía antes, lo voy a repetir para que les quede claro. Entonces, el ajuste de carbono en frontera es así. Yo exporto de Argentina a Europa, ¿está bien? Si mi intensidad de carbono de mi bien, supongamos yo exporto aluminio, es menor que la de los países del productor europeo, si es menor, no tengo que pagar nada. Voy, exporto a Europa, ningún problema. Si mi intensidad de carbono, o sea, el carbono que hay dentro de mi producto, es mayor que de la Unión Europea, por esa diferencia de intensidad de carbono, yo tengo que pagar. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Tengo que comprar un permiso y ese permiso tiene un precio, que es el mismo precio que tienen los permisos de carbono en la Unión Europea. Pero yo puedo deducir de ese pago si ya pagué carbono en mi país. Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay, 5 países de América Latina, tienen un impuesto al carbono. Entonces, si yo ya pagué ese impuesto al carbono en mi país, puedo deducirlo de lo que tengo que pagar en la Unión Europea. Brasil no tiene ese precio al carbono, entonces no podría deducir haber pagado por el carbono. Pero Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México, esos 5, pagan un precio al carbono. Entonces sí lo podrían deducir. Y después, el otro mecanismo, el DFP, el Deforestation Free, eso es un instrumento de cantidades. ¿Qué quiere decir? Está prohibido importar a la Unión Europea bienes que no puedan probar que fueron producidos sin deforestar. ¿Está bien? ¿Cómo puedo, sin deforestar a partir de diciembre de 2020? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo probar que produje sin deforestar? Y tengo que dar las coordenadas de dónde produzco, las coordenadas geográficas. Y con imágenes satelitales se puede ver si se deforestó desde 2020 o no. ¿Está bien? Y ese escrutinio a los productores va a depender ¿de qué? Va a depender de la estadística del país como deforestador. Va a haber 3 categorías de países: baja deforestación, mediana deforestación, alta deforestación. Y según la categoría donde esté el país donde uno produce, va a tener que producir más o menos evidencia para probar que el bien fue producido sin deforestar. O sea que en este caso, aunque uno no deforeste nada, ¿está bien? Igual va a tener un costo el productor de proveerle evidencia, ¿está bien? Y eso también va a pasar con el ajuste de carbono en frontera, porque va a haber que probar el contenido de carbono, o sea que va a haber que hacer huellas de carbono, etcétera, ¿está bien? Entonces, para ver la exposición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar qué bienes hay en cada regulación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué bienes hay en cada regulación? Y lo que nosotros hicimos fue mirar la regulación europea, que ahora ya está aprobada. Cuando empezamos todavía no estaba en sus estadios finales, cuando empezamos a hacer este trabajo, pero ahora ya está. Pero también miramos la regulación que tiene proyectos en Estados Unidos. O sea, hay proyectos de ley introducidos al Congreso.
Si ustedes van al paper, que después lo van a poder ver el QR en la presentación, pueden ir directamente y ver más los detalles. Pero lo primero que vimos nosotros en el estado que estaba la regulación es que hay mucho parecido, digamos. Cemento hay en ambas, hierro y acero en ambas, aluminio en ambas. O sea, hay muchos bienes que tienen en común tanto la regulación europea como la norteamericana. Y lo mismo pasa o sea, pasa para ajustes en frontera y pasa también para la de prohibición de importar si no podés probar que deforestaste. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Lo que hicimos es tomar como base ese escenario. Pero ¿qué pasa? Todas las regulaciones que hay de estas cosas unilaterales dicen que bueno, ahora son estos bienes, pero después pueden incorporarse más. ¿Está bien? O sea, deja abierta la puerta para que haya más bienes que se incorporen. Entonces, lo que hicimos nosotros es hacer algunos escenarios sobre qué otros bienes se podían incorporar. Y entonces, en los escenarios lo que hicimos fue poner otros bienes que, por ejemplo, en el escenario 1 pusimos bienes que no están en la regulación de Carbon Border Adjustment, pero sí estaban en la lista de bienes carbono riesgosos. Entonces, algún día podrían entrar. Y en el escenario 2, lo que hicimos es poner bienes que no estaban ni en la lista de carbono riesgosos ni en el ajuste en frontera, pero que sí la Unión Europea tiene metodologías para calcular la huella ambiental. Entonces, eso nos parecía que eran bienes donde era más fácil que se corriera la regulación hacia ahí. Y después, para Deforestation Free, lo que hicimos fue agregar bienes que se analizaron, pero que finalmente no se incorporaron, pero que son los que más están a mano para irse hacia ahí. Entonces, para que se den una idea, en este diagrama de Venn, en el círculo más grande, el más negro, son sectores que alguna vez se analizaron para considerar los carbono riesgosos. La que es gris un poco más oscura son sectores que están considerados carbono riesgosos en el sistema de comercios de permisos comercializables. Y los que se incluyeron finalmente dentro del ajustes de frontera es un subgrupo de esos, un grupo muy pequeño de esos. O sea que hay potencial para expandir a otros sectores, ¿está bien? Hasta ahora solamente es unos pocos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y lo que hicimos nosotros fue medir exposición como qué, como qué parte de las exportaciones de esos bienes, qué parte representan en las exportaciones totales del país esos bienes. Esa es la medida más fácil que vamos a ver por ahora. Entonces, para eso, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que traducir la normativa en la nomenclatura que estaba al código de exportaciones, que es el sistema armonizado. Entonces, hicimos esa traducción para poder ver cuánto representaba del comercio. ¿Está bien? O sea, tradujimos de la nomenclatura en que estaba la regulación a la regulación del sistema armonizado a 6 dígitos. ¿Está bien? Entonces, una vez que hicimos la traducción, ¿está bien? Pudimos hacer este indicador. O sea, cuánto de las exportaciones de cada país de ese bien al destino de la Unión Europea era sobre el total de las exportaciones de ese país.
¿Está bien? Muy bien. Eso para la exposición. Y ahora en un ratito nomás les voy a mostrar los resultados que obtuvimos. Pero después para la vulnerabilidad, ¿qué es lo que hicimos? Para la vulnerabilidad lo que hicimos fue dos cosas. Dos cosas hicimos. Por un lado, hicimos cuál era la intensidad de carbono de los bienes, porque de eso va a depender la vulnerabilidad en el primer mecanismo, en el de Carbon Border Adjustment. ¿Y cómo va a ser la vulnerabilidad en el Deforestation Free? Y va a depender de cuál sea de cuál sea la intensidad de la deforestación que vos hacés. El problema con la deforestación es que no hay, de intensidad de carbono hay números, ¿está bien? Pero de la deforestación hay números por país, por ejemplo esto. ¿Cuánto se deforesta por la producción de carne en Brasil? Un montón. Pero lo que no hay es número por kilo de carne, ¿está bien? Sino que hay por los productos, pero de todos los productos que produce el país. Por ejemplo, Ecuador en cocoa tiene un montón de deforestación, pero no está dividido por la cantidad de kilos de carne que produce, o sea, no hay intensidad. Muy bien, pero bueno, entonces para deforestation la vulnerabilidad no la hicimos, pero para carbon border sí. Hicimos cuál es la intensidad de carbono de cada uno de los bienes en cada uno de los países. Y después lo que hicimos también para pensar cómo eludir esta regulación es calcular la concentración de las exportaciones, que eso lo hicimos con un índice que es estándar, que es el índice de Herfindahl-Hirschman. Que esto es así, este índice es 1, ¿está bien? Si uno exporta a un solo mercado. Entonces, si yo exporto, no sé, carne solamente a la Unión Europea, ¿está bien? Si los productores de Argentina importan carne solo a la Unión Europea, su vulnerabilidad es altísima, ¿está bien? Porque la carne, varios códigos de la carne están sujetos a esto, al deforestation free. Entonces ahí habría poca manera de zafar y poco poder de negociación, porque no tenés a dónde irte. Mientras que si vos tenés muy diversificadas las exportaciones y el índice tiende a 0, entonces, bueno, la Unión Europea me cierra las puertas, voy y le toco a otro y me voy diversificando. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a los resultados. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a los resultados. Ahora vamos a los resultados. Entonces, vamos ahora ya a mirar con más atención los resultados. Y creo que todavía tengo un rato, ¿no? Verónica, ¿todavía tengo un rato? Tenés unos 10 minutos, 15. Bueno, ¿Está bien? bárbaro, Ok. bárbaro, sí. Bueno, entonces, primero vamos a ver los resultados a nivel de las regiones. ¿Está bien? Entonces, estos son los resultados del ajuste de carbono en frontera, que tiene que ver con todos estos bienes. ¿Está bien? Y esto es Latinoamérica. O sea que a cómo está hoy la regulación de los ajustes en frontera, Latinoamérica no está muy expuesta. O sea, muy poco de sus exportaciones son de esos rubros, ¿está bien? Entonces es como que por ahora no hay tanto de qué preocuparse, ¿está bien? Porque si uno toma todas las exportaciones de Latinoamérica en esos rubros a la Unión Europea, es re poquito, ¿está bien? Los que están afectados. Y eso mismo lo vamos a ver ahora a nivel de países.
A nivel de países, miren cómo es. A nivel, no, todavía a nivel de países no. Seguimos con lo regional. Entonces vuelvo a esto. Esto es ajuste de carbono en fronteras a nivel de regiones. Ahora vamos a el deforestation free a nivel de regiones. ¿Está bien? Y esto es Latinoamérica y el Caribe. ¿Está bien? Y es más importante. ¿Está bien? O sea, dijimos 0,11 del Carbon Border Adjustment, pero 1,72% de todas las exportaciones en deforestation free. ¿Está bien? Pero más que nosotros, los que están peor son a África subsahariana. África subsahariana sí estaría más afectada que Latinoamérica. ¿Está bien? Y otra cosa que vimos es que la regulación norteamericana, por los códigos que abarca, si fuera aprobada, sería más débil para nosotros que la regulación europea. Tendría menos impacto, porque si bien son rubros parecidos, son menos códigos. Y en esos códigos nosotros no tenemos tantas exportaciones. Entonces, ahora sí a nivel de países, ¿está bien? Esto es Carbon Border Adjustment a nivel de países. Para Argentina prácticamente es nada, ¿está bien? Es prácticamente nada de sus exportaciones, porque Argentina no exporta mucho aluminio, cemento, hierro y acero, fertilizantes, no es un gran exportador. Pero para Brasil sería algo más, pero sigue siendo poco. ¿Está bien? O sea, 0,40% de todas las exportaciones de Brasil se verían afectadas. Y si ustedes ven en qué, es hierro y acero y prácticamente es el total. ¿Está bien? Entonces vuelvo a decir, como está ahora Carbon Border Adjustment, a ningún país de la región le movería la aguja mucho. ¿Está bien? Y esto es si uno expande a escenarios donde más bienes son cubiertos. Y ahí sí, cuando más bienes son cubiertos es más importante. Para Brasil sería 6,8% de sus exportaciones. Recuerden que más bienes cubiertos significa que serían todos los bienes que fueron considerados carbono riesgosos en el sistema de comercio europeo, de comercio de emisiones europeo, y además incluiría los bienes que tienen definida un cálculo de huella ambiental en Europa. ¿Está bien? O sea que abarcaría más bienes que los que abarca actualmente. Y ahí pasaría Brasil de 0,4 a 6,9. Entonces sí, el miedo de que se expanda más bienes es legítimo porque sí sería muy importante. Jamaica, mire, sería casi 14% de sus exportaciones. Ahora, ¿cuán vulnerables serían? ¿Cuán vulnerables sería? ¿Cuánto de estos bienes serían, directamente voy a ir acá, cuántos de estos bienes serían vulnerables realmente? O sea, tendrían un contenido de carbono mayor que el europeo. Entonces, esta rayita es el contenido de carbono de hierro y acero en la Unión Europea. ¿Está bien? Y todos estos puntitos son todos los países de América Latina. ¿Está bien? Y este es Brasil, ya que ustedes son de Brasil, les traje este ejemplo. Y ahí lo que se ve es que en hierro y acero, con datos de 2019, de antes de la pandemia, Brasil tiene más contenido que la Unión Europea en la producción, más contenido de carbono en hierro y de acero. O sea que le tocaría pagar. ¿Está bien? Entonces, no sería tanto de sus exportaciones, 0,4%, pero le tocaría pagar. ¿Está bien? Y así uno lo puede hacer con todos los bienes, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta en Excel que podemos poner el país y los bienes
con datos del 2019 y hacer esta comparación para todos los países. Y después está en el deforestation free, ¿está bien? En deforestation free dijimos que ahí era más grave. Para Brasil eso es 5% de sus exportaciones. O sea, Brasil, con este mecanismo de la Unión Europea, 5% de sus exportaciones. Y eso abarca soja, madera, carne y café, ¿está bien? Se verían expuestas a esta regulación. O sea que sus productores tendrían que mostrar que no deforestaron para poder entrar a la Unión Europea. Y nuevamente la regulación de Estados Unidos es más débil. Lo que es 5 con la Unión Europea, si Estados Unidos aprobara la suya sería 1. ¿Está bien? Salvo en el caso de Guatemala, que ahí es al revés. Y de Uruguay, que también. No, mentira. Uruguay es menos también. Y Guatemala es más. Guatemala es la única excepción. Entonces, bueno, la norma de Estados Unidos se nota que no es tan estricta. ¿Qué pasa? Nosotros también analizamos, uno puede decir, bueno, es poco de las exportaciones, pero ¿qué representa para el sector? Sí, para el sector es grave. Y acá les traje el caso de Perú. Si uno mira el caso de Perú, es nada más 1% de las exportaciones de Perú lo que está expuesto a deforestation free. ¿Está bien? Solo 1%. Pero si uno se mete dentro de los sectores, ven que acá está esto marrón, que es el café. Entonces, es 1% de todas las exportaciones del país. Pero de las exportaciones de café es 51%. O sea que el sector de café dice, bueno, a vos no te importa porque es 1% de todas las exportaciones de Perú. Pero si yo miro mi sector, café o cocoa, es un montón de las exportaciones. O sea, la mitad de las exportaciones de los que exportan café en Perú va a tener este problema. ¿Está bien? Entonces, metidos adentro del sector, sí es importante, aunque a nivel del país no lo sea. ¿Está bien? Por eso es que nosotros hicimos también esa cuenta, hicimos la cuenta. ¿Cuán importante es para la región Latinoamérica? Dijimos, no es muy importante. Hicimos la cuenta, ¿cuán importante es para los países? Dijimos, el Carbon Border Adjustment es nada, es menos del 1%. Deforestation Free para los países de Mercosur es 5% de sus exportaciones. Pero después bajamos adentro de los sectores y vimos, bueno, dentro de los sectores puede ser importante, ¿viste? Porque 51% de lo que exportás a la Unión Europea, 51% de lo que exportás está sujeto a esta regulación de la Unión Europea, es un montón de problemas. Ahora, después, y esto ya casi es lo último, miramos si podés zafar o no. O sea, ¿cuál es tu posibilidad de exportar a otros? Y ahí lo que hicimos fue el promedio de este índice de Herfindahl y le pusimos banderitas a la gravedad. Por ejemplo, Honduras, ¿está bien? O Colombia, mejor. Colombia exporta a mucha gente, no solo a la Unión Europea, ¿está bien? Entonces tiene una banderita verde, porque la Unión Europea le cierra las puertas, bueno, exporta a otros países, ¿está bien? Y Brasil, por ejemplo, también tiene banderita, porque en realidad tiene 86 otros países que le exporta los bienes afectados. Entonces no está muy preocupado de que la Unión Europea ponga esto. Es una preocupación, pero tiene alternativas. El problema son, por ejemplo, estos países chiquitos, estas islas, o mismo México, que tiene, o sea, serían las islas estas chiquitas y México también, que tiene muy concentrada su producción, sus exportaciones en la Unión Europea y pocos países más.
Entonces, estas regulaciones no son fáciles de zafar. Tiene que construir relaciones con otros como para poder zafar. Y siempre, bueno, no lo dijimos, pero siempre está la posibilidad que los países de Latinoamérica decidan, en vez de tener una actitud de adaptarse, protestar ante la Organización Mundial de Comercio o cosas del estilo por estas medidas unilaterales. Si no hacen eso, digamos, o si esa opción no es exitosa, ¿cuáles son los posibles caminos? Y con respecto al Carbon Border Adjustment, el posible camino es dedicarse a, primero, cuantificar la huella de carbono que tienen los productos afectados, que eso digamos, una cosa técnica que uno puede hacer para compararse con la misma producción en Europa, ¿está bien? La otra cosa que uno puede hacer es decir, bueno, yo no pago impuesto al carbono, pero indirectamente pago carbono. Por ejemplo, otros impuestos que haya que sean implícitamente una imposición al carbono. Eso también uno puede hacer para tratar de deducir costos. Con respecto a la deforestación, uno que puede hacer, y a nivel del país, hay que tratar de mantener bajos los índices, cosa de que los productores privados sufran menos escrutinio. Y después, a nivel de los productores privados, tener buenos datos de trazabilidad y pruebas de no deforestación dentro del lugar donde se hace la producción. Cuanto mejores datos se tenga y más prueba eh, de que no se está deforestando, más van a ser las posibilidades de pasar bien a través de estas regulaciones. Así que bueno, eso sería todo. Acá le Muchas puse un... gracias, Mariana. Muchísimas gracias por tu presentación, súper didáctica, pedagógica. Los participantes me están mandando agradecimientos y quisiéramos darle la palabra a Mauricio Mezquita Moreira para algunos comentarios. Ya lo presentamos el otro día. Mauricio es el economista principal y coordinador del área de investigación del sector de integración y comercio del BID. Adelante, Mauricio, por favor. Gracias, Verónica. Buen día, buenos días a todos. Voy a hacer mis comentarios en el idioma oficial de Mercosur, el portuñol. Y me gustaría, en primer lugar, a felicitar a Mariana por su presentación. Me pareció muy útil y completa. Su análisis sobre la exposición y vulnerabilidad de las exportaciones regionales resulta, me parece particularmente útil. Los resultados me parecen súper razonables, son aquellos que uno esperaría dado el diseño de las medidas, el padrón de especialización de nuestros países y la composición del comercio bilateral con Europa, ¿no? Pero como Mariana mismo reconoce, ese tipo de contribución es apenas una de las piezas de un rompecabezas, ¿no? O sea, las conclusiones más definitivas sobre el impacto de esas medidas dependen de un modelo de equilibrio general que tome en cuenta, ¿no?, todos los posibles efectos directos e indirectos sobre precios y cantidades, y que obviamente incorpore todos los detalles de la implementación de esos mecanismos que todavía, o sea, no se conoce en mucho detalle, ¿no? Não sei se vocês já discutiram isso em outras apresentações aqui em el curso, mas já existem alguns exercícios esses de equilíbrio general com o CBAM, ou com o arancel de ajuste de carbono. Não conozco nenhum que trate do tema da certificação de deforestação, pero
los que existen sobre el CBAM apuntan para resultados relativamente pequeños y heterogéneos, tanto en términos de sectores como de países, ¿no? Que es algo consistente con los resultados que presentó Mariana. Por ejemplo, es el reporte de UNCTAD, ese de 2021, que asume un precio de carbono, né, del cap and trade europeu de $43, que está muy abajo del precio actual, que está más cerca de $90. Isso significaria, por exemplo, arancel ad valorem que variaria entre 0,3% no caso do papel para Peru a 11% no caso de México para cemento, não? Em termos de exportações, também muita heterogeneidade. Brasil aparece como tendo incorrendo as maiores perdas, 1,5% das exportações, e do outro extremo está Centroamérica com 0,5%, não? Ou seja, em geral, o sea, aunque uno vá a um modelo que seja mais apropriado para medir esse tipo de impacto, o que se nota é que os impactos são limitados. Agora, obviamente, uma vez que se aumenta o preço do carbono, se hace um sistema mais exigente, os impactos tendem a aumentar, não? Pero lo que más me preocupa en todo eso, quizá es más que el tema de la magnitud de las pérdidas, es el tema de las consecuencias de ese tipo de mecanismos sobre el sistema multilateral de comercio, que, bueno, que importa mucho para nosotros, ¿no? Se va el sistema, las pérdidas no serían, o sea, para nada pequeñas. E também, por outro lado, o tema da eficácia ambiental desse tipo de mecanismo, não? Por exemplo, uno pode dizer que, o sea, se há uma coisa que não há dúvidas, que há uma enorme controvérsia sobre a consistência desse mecanismo de ajuste de fronteira com o princípio de discriminação da OMC, não? Ou seja, existem argumentos para os dois lados, pero creo que há que reconhecer que os europeus han hecho um esforço significativo para evitar que a CBAM deles seja lo menos discriminatório possível, não? Não me queda claro exatamente como vai ser essa implementação, não? Ou seja, leyendo los documentos, me parece que una de las posibilidades sería usar la intensidad local de producción europea para calcular el arancel de carbono de las importaciones, ¿no? O de las exportaciones de la Unión Europea, ¿no? Eso sería una manera de evitar discriminar entre los países y evitar algún tipo de queja o de recurso a la OMC, ¿no? Entonces, para mí eso me parece que un movimiento interessante e, ao mesmo tempo, a ideia de que reduzem o cálculo do arancel de carbono somente as emissões diretas, não? Se não incluem aí os insumos, sejam domésticos ou insumos internacionais, que a dificuldade administrativa de calcular isso é brutal, não? Sem falar do tema da metodologia, que tampouco é algo muito consensual, não? Simplificar ao máximo, estão tentando, hasta onde puedo ver, reduzir o problema de discriminação entre países, pero ao fazer esse esforço, o que passa é que reduzem a capacidade de reduzir as emissões, não? Ou seja, esses produtos que estão aí bajo o CBAM, não? Os chamados AIDS, não? Ou seja, os produtos intensivos em energia e expostos ao comércio, a maioria das emissões são emissões indiretas. Então, se uno não inclui as emissões indiretas no cálculo do CBAM, o impacto sobre as emissões é muito reduzido, não?
De la misma forma, si uno usa, por ejemplo, el criterio de la intensidad europea de emisión en esos sectores, uno elimina o incentivo para los exportadores de la Unión Europea de reducir sus emisiones, ¿no? Porque saben que van a pagar de acuerdo con las emisiones que incurren los productores locales. Entonces, claramente hay un trade-off entre intentar adequar esse tipo de mecanismo às regras da OMC e o tema de fazer o mecanismo algo que seja relevante desde o ponto de vista de reduzir as emissões, não? Les dou um exemplo, outro exercício desse de equilíbrio general, esse do Banco de França, que hace uma simulação com um CBAM muitíssimo mais rigoroso, não? Ou seja, com esse CBAM que seria necessário para que a Europa cumplisse com suas obrigações em termos de las contribuições determinadas nacionalmente, não? Do acordo de país, não? Mesmo com essas suposições de que é um sistema muitíssimo mais rigoroso e que o preço do carbono, ou seja, mais que doblaria, isso implicaria em um período de quase 20 anos e uma redução de 0,6% nas emissões globais, não? Então, queda aí a pergunta, ou seja, se a motivação é realmente reduzir as emissões, vale a pena ser tanto ruído, não? Ou seja, sobretudo com o tema de las regras do sistema multilateral de comércio, não? Bueno, de qualquer maneira, eu penso que, ou seja, se eu não tomo em conta tanto o comércio, os objetivos de manter as ganâncias de comércio e combater ou seja, o câmbio climático, entre os mecanismos que se discutem por aí, me parece que a CBAM é o sea, lo más razonable, ¿no? O sea, me parece que lo que sería el mecanismo que implicaría en daños menores desde el punto de vista de las ganancias de comercio, ¿no? Y particularmente por dos motivos principales, ¿no? Primero, porque cuando veo propuestas como ese del Club de Clima de Nordhaus, isso me parece que seria decretar o fim do sistema multilateral de comércio, não? Porque não tem, ou seja, a ideia é que se cria um clube de países e aí se define uma punição para quem não está, que supostamente seria um arancel, cuja definição, cuja magnitude não tem nada a ver com o conteúdo de carbono de los bienes que estão sendo exportados, não? Então seria algo totalmente arbitrário e claramente, ou seja, implicaria uma total demoralização do sistema multilateral de comércio. Então, se uno mira esse diálogo, me parece que o outro é algo mais aceitável e mais consistente em manter o sistema funcionando e o comércio fluindo, não? E a outra motivação que vai ser importante é que não tenho dúvida, e todas as estimações que se han hecho, é que se nossos países têm que cumprir com as obrigações que hicieron, com os compromissos que hicieron com os NDCs, não? Com as contribuições determinadas nacionalmente no Acordo de Paris, não tenho dúvida que vão ter que implementar algum tipo de impuesto de carbono, e para os que já têm, vão ter que aumentar muitíssimo, não? Os que existem na região são, ou seja, menos que $10 por tonelada de carbono, que é, ou seja, muitíssimo abaixo de qualquer estimação de um preço de carbono que seria necessário para, ou seja, chegar aos objetivos do Acordo de Paris, não? Via algumas estimações do fundo, por exemplo, falam de um imposto de carbono de $50, não? Então, eu não vejo como evitar que se adote, se crie um mecanismo de um imposto de carbono ou um cap and trade,
¿no? Isso vai implicar em los mesmos problemas de competitividade que têm os europeus, né? De alguma maneira, isso vai generar uma fuga de carbono e vai generar uma demanda para que se aplique algum tipo de ajuste de fronteira para minimizar esse tipo de impacto, ¿no? Entonces, nosotros, dado el hecho de que os países estão indo unilateralmente para tentar resolver o problema, vamos a ter que enfrentar esse tipo de dilema e me parece que esse seria o mecanismo mais razonável para evitar danos maiores ao comércio, não? Lo mismo pasa con los certificados de deforestación. Yo creo que, o sea, no se puede cuestionar la motivación y el derecho de los países de imponer sus estándares ambientales, técnicos o lo que sea, ¿no? Ahora, obviamente, hay siempre riesgos ahí, lo que se llama de sustitución de políticas, ¿no? De policy substitution, o sea, de usar eso como un mecanismo de proteccionismo para favorecer a los produtores locais. Isso existe para qualquer tipo de estándar técnico ou fitossanitário, não? Pero me parece que mais que, o sea, teria mais sentido, em lugar de tentar questionar esse tipo de standard, não? Me parece que haria mais sentido, o sea, concentrar os esforços em la metodologia, não? Mas concentrarmos os esforços em um esforço de, se não harmonização, que me parece que é um objetivo inatingível, mas um esforço de reconhecimento mútuo destas certificações estándares, não? Ou seja, permitir que os países não necessariamente adotem os mesmos estándares seja deforestação ou seja de contenido de carbono, mas pelo menos que entre em uma negociação que permitam que eles reconozcan os estándares de cada dentro, obviamente, de certos parâmetros, não? Isso me parece que seria super importante, não só por el tema de redução do risco e de captura, né, por interesses protecionistas, sino também porque há uma quantidade importante de renda que vai ser generada por essas certificações, não? O sea, não tenho dúvida de quem hace as certificações, quem vende as certificações, vai generar uma quantidade de renda importante. Interessa a nossos países que nós nos apropriemos de parte dessa renda também, não? E que nos asseguramos que o custo desse tipo de certificação não seja proibitivo, sobretudo para os pequenos e medianos exportadores, não? Em esse sentido, ou seja, para lograr algo desse estilo, ou seja, reconhecimento mútuo de certificações de carbono de deforestação, me parece que os TLCs, não, os acordos de livre comércio, seriam o instrumento ideal para negociar esse tipo de harmonização e de reconhecimento mútuo. Não creio, ou seja, idealmente seria multilateral, algo em la linha do ISO 14000, por exemplo, tá? Pero se isso não é possível, se pelo menos se use a rede de acordos que temos, e obviamente se estamos falando de Mercosul, seria obviamente um instrumento ideal para fazer esse tipo de esforço e em particular em las negociações atuais com a União Europeia, não? Ou seja, por que não incluir nas negociações, em essa side letter, o que querem negociar, um esforço de permitir, né, que haja um reconhecimento mútuo em termos de certificados de deforestação, ou seja, em termos de contenido de carbono, não? O Brasil, por exemplo, tem uma experiência muito exitosa, muito interessante com a moratória de soja, não? Ou seja, uma iniciativa privada, pero que inclui estándares, inclui um mecanismo claro para evitar que se compre soja de áreas que foram deforestadas,
¿por qué no, o sea, usar ese tipo de experiencia y negociar con los europeos una manera de evitar que sea simplemente una decisión unilateral por parte de la Unión Europea para definir lo que es un producto libre de deforestación o un producto que no tenga mucha intensidad de carbono, ¿no? Y por fin, y termino aquí, solo un comentario sobre el tema que comentó Mariana con relación al tema de la fuga de carbono, ¿no? A mí lo veo complicado esa idea de que basta mirar el hecho de que las emisiones en los países desarrollados, o sea, se estabilizó y empezó a bajar, y los países en desarrollo están, o sea, siguen subiendo. Eso sería una evidencia clara de fuga de carbono o de pollution havens, ¿no? No, paraísos de poluição, etc., ¿no? Ustedes, estoy seguro que ya discutieron en otras presentaciones aquí en el curso esa idea de que el comercio impacta las emisiones, sea de carbono o de otros poluentes, vía un efecto escala, ¿no? Que tiene que ver con el impacto sobre el crecimiento, un efecto tecnología, que tiene que ver cómo afecta, ¿no? Tipo de tecnologia para produzir bens, etc., tecnologias mais limpas ou sucias, e o efeito composição, não? Ou seja, como cambia a participação de los setores entre setores mais limpos, etc., não? Então, se uno toma esse tipo de framework, não, e mira a data, não, e existem aí vários exercícios desse tipo em que descompõem, né, as emissões dos países desarrollados em los últimos, não sei, 50 anos, não? E o efeito que domina para os países desarrollados, não, o que explica o comportamento das emissões, essa estabilização e depois a queda, não é o efeito composição, que seria o efeito consistente com a ideia de que há uma fuga de carbono, que o efeito paraíso de poluição seria muito importante. Não, por el contrário, não? Ou seja, em geral, esse efeito composição, né, de especialização, é muito pequeno se uno mira o efeito tecnologia, não? O que domina, o que explica o hecho de que eles lograram a estabilizar e a reduzir suas emissões é o hecho de que adotaram tecnologias mais limpas, seja por pelo impacto de comércio, seja por um impacto relativo às regulações que adotaram, não? E o mesmo passa quando uno mira o lado de los países em desenvolvimento, não? Se a fuga de carbono fora realmente um componente importante, o que uno veria em la descomposição da emissão das emissões nesses países seria um efeito composição dominante, não? Ou seja, que reflejaria o hecho de que esses países, ou nossos países, estaríamos nos especializando em bens mais sucios ou mais poluentes. E não é o que passa, não? O que uno vê, o que domina em nossos países é o efeito escala, não? Simplesmente porque os países cresceram ou seja, não há como evitar, com o crescimento, generar mais emissões. Por isso, o efeito de especialização é, em geral, pequeno e não há um sinal muito consistente. Ou seja, há países que têm um efeito composição, digamos, positivo, ou seja, se especializam em bens mais limpos, e há países que se especializam em bens mais sujos. Então, me quedo por aqui. Graças. Muchas gracias, Mauricio, por los comentarios. Tenemos un par de preguntas. Me gustaría invitar a Daniela Matos, de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, a abrir su micrófono para comentar, y luego el embajador Enrique Ferrer Vieira. Daniela. Ok. Gracias, Daniela. Buen día a todos. Voy a hacer la pregunta en portugués. Sé que estamos aquí con los intérpretes. Profesora Mariana, excelente presentación, estudio también. Tengo dos dudas con respecto a los bienes que fueron considerados con un objetivo más amplio en el escenario. ¿Todos me pueden escuchar bien? Perfecto.
en un escenario más amplio, me gustaría saber cuáles fueron los bienes adicionales. Se hizo una mención a una lista de la Unión Europea de fuga de carbono. Quiero saber si Mariana puede compartir con nosotros esa lista. Y otra duda, en la diapositiva donde aparecen las emisiones de Brasil y de varios países, ¿no? Respecto de las emisiones de la Unión Europea. Me gustaría saber cómo ese dato se generó y si se consideran las emisiones directas e indirectas o apenas las directas, porque fue un dato que me pareció como intuitivo. Muchas gracias. Mariana, adelante. ¿Puedo contestar también al comentarista? Porque por ahí juntamos todo. Entonces, Sí, ok, entonces el embajador Ferrer Vieira sí. también tiene una pregunta. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, muy agradecido por las presentaciones. Y en lo que se refiere, y en particular el estudio que ha realizado Mariana y su equipo, muy interesante todos los cuadros. Yo trataba de focalizar un poco en Argentina, ya que soy de Argentina y veía por lo menos los datos que mostraban que del total de las exportaciones, y me refiero solamente al tema de la reglamentación europea en materia de deforestación, que tal reglamento, una vez implementado, afectaría un 4% del total de las exportaciones argentinas Ujú. al mundo, tengo entendido, globales. Y después mencionó, bueno, que por sector, bueno, en el caso del café, creo que fue el ejemplo que tomó, ya sería, y Perú, creo, ya sería un porcentaje mucho mayor en tema sectorial. Pero yo quisiera preguntar, mi pregunta era básicamente dirigida a las exportaciones hacia la Unión Europea, no tener en cuenta las exportaciones totales, sino las exportaciones de cada país hacia la Unión Europea, en particular de Argentina hacia la Unión Europea. ¿Qué porcentaje ustedes manejan, si es que lo han estudiado, de esas exportaciones argentinas al mercado europeo se verían afectadas por la implementación del reglamento en materia de deforestación? Pues nosotros tenemos entendido, hemos hecho algunos análisis en la Cancillería Argentina, que sería un porcentaje interesante. O sea, incluso, bueno, ahí un colega de Brasil compartió en el chat que en el caso de Brasil se deberían afectar el 34% de las exportaciones brasileras a la Unión Europea. En nuestro caso creo que anda por ahí también, pero quisiera saber si ustedes manejan un dato ese sentido, ¿no? Esa sería básicamente la pregunta. Gracias. Tenemos una tercera pregunta de Marcio Gabardo. Marcio, si quiere abrir su micrófono. Pone. Ahí está. Buenos días a todos. Me gustaría agradecerles por las presentaciones y la pregunta es para la profesora Mariana Contegrand sobre si existe algún estudio que presente las divisiones por cápita y el consumo per cápita de carbono de los países, de los distintos países. Presenta un cuadro con el consumo y la producción per cápita, ¿no es cierto? No, por cápita no, per cápita no, total, se corrige, uno en relación al otro. Me gustaría saber si existe algún estudio en el que estos datos se comparen con el número de habitantes de cada país para tener un cuadro preciso en relación a quién emite más carbono alrededor del mundo. Estamos. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Em, Voy a empezar entonces un poco por los comentarios del comentarista. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios. Voy a tratar de resumirlo en 6 puntos.
Uno es que es cierto que en un primer momento, o sea, las emisiones son de alcance 1, 2 y 3. 3 es todo el ciclo de vida del producto. 1 es solo las emisiones directas y 2 también incluyen de la generación de la energía que se usa en el producto. Entonces, a medida que aumente el precio del carbono en la Unión Europea, se expanda más alcance de las emisiones, que también eso lo dicen en la norma, que por ahora solo es Scope 1, pero a medida que pase el tiempo pueden llegar hasta Scope 3. Y si hay más bienes, obviamente que va a ser más importante esta medida y no hay caso que va a ser así. Después otro punto es con respecto a qué se compara, el tema de la aplicación. Por lo que yo entiendo de también haber leído la normativa, no haber hablado con nadie específico de la Unión Europea, es que si uno no tiene, si uno no tiene cuenta de contenido de carbono, o sea, yo quiero exportar a la Unión Europea, no tengo cuenta de contenido de carbono, entonces se considera que yo soy como el peor 10% de los productores de la Unión Europea. Y eso se toma como benchmark. Pero sí, también estoy de acuerdo con Mauricio que todavía faltan muchos detalles de la normativa y que por eso hay un periodo de prueba, hay como un periodo de transición que los productores tienen que reportar los datos, pero todavía no pagar. Recién pagar se empieza en el 2026, porque en este tiempo que pasa hasta 2026, es que van a refinar todos esos detalles de la implementación. Por eso yo considero que uno, desde nuestros países, hay que estar atento a ese detalle también, porque según cómo se defina, va a ser la aceptación que uno va a tener, ¿no? Con respecto a lo de la OMC, en los dos casos, en las dos normativas, hay unas secciones de questions and answers. Y ahí se toman el trabajo bastante detallado, los que diseñan la norma, de decir que está en línea con la OMC. Yo no soy experta en esos temas, lo único que entiendo es que para no ir contra las normas de la OMC, los países pueden hacer normas comerciales que tengan que ver, o sea, límites comerciales que tengan que ver con lo ambiental, siempre que cumplan dos criterios, lo digo sin ser experta, ¿no? Uno es que traten a las empresas de afuera como tratan a las propias, y otro es que a las de afuera las traten todas igual independientemente de qué país sean. Y yo creo que en ese sentido más seguro que pase la OMC es el CBAM, porque el CBAM es como que en su definición trata de equiparar, pero Deforestation Free yo lo veo con más dudas en el sentido que va a pedir distintas cosas a distintos países según sea su tasa de deforestación. O sea, si uno es un país de baja tasa de deforestación, va a pedir evidencia distinta de que si uno es un país de alta tasa de deforestación. Entonces, en ese sentido, no sé si cumple tratar a todos los países por igual. Pero bueno, nuevamente, no soy una experta, así que no puedo decir más que eso. Con respecto el tema es que obviamente lo ideal no sería estas acciones unilaterales. O sea, lo ideal sería el óptimo paretiano que uno conoce en economía, que es que es un problema global, se arregle a nivel multilateral. El problema es que también uno conoce en economía el teorema de Coase, que es difícil cuando hay tantas partes involucradas llegar a un acuerdo, negociando. O sea, todos ustedes que están acá, si alguno ha ido a las COPs, sabe que es un delirio. 200 países, 50.000 asesores, es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, por eso es que el régimen está tan fragmentado y que es tan difícil.
Y en ese mismo sentido yo tengo duda que el precio del carbono haga nada mejor que lo que hacen las limitaciones cuantitativas más el comercio de emisiones, porque ¿cuál es la posibilidad de que los países se pongan de acuerdo en un precio de carbono? Nula, nula. Porque si uno ve los precios de carbono que tienen, son muy dispares, van entre $3 y 180, no sé. Entonces, que puedan confluir a un precio del carbono en que estén de acuerdo, me parece muy difícil. Después, con respecto a los esfuerzos en la metodología, ahí yo estoy bien de acuerdo que va a haber muchas cosas. Cuanto más se ponga foco en la metodología, en las metodologías de certificar carbono y de certificar no deforestación, mejor va a ser. Ahora, que puedan incluirse en la side letter de la Unión Europea-Mercosur, también tengo mis dudas. Y bueno, finalmente, con respecto a Mauricio, estoy de acuerdo que esto sería mejor en un modelo de equilibrio general. Nosotros hicimos esto en el Banco Mundial, porque el Banco Mundial está haciendo unos informes que se llaman informes sobre clima y desarrollo de país, que los está diciendo para todo el mundo, pero bueno, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una cosa en Excel como para poder tener así un primer punto de vista de cuál sería el impacto en todos los países en los cuales estábamos haciendo estos informes en LAC, pero por supuesto para tener una visión más realista de qué puede llegar a pasar hay que hacer algo más dinámico con un modelo de equilibrio general seguramente. Como bien dijo Mauricio, ya hay de esas cosas para CBAM en la literatura, no así para Deforestation Free, porque es un mecanismo más nuevo. Después, con respecto a Daniela Matos, el listado de todos los bienes que nosotros incluimos es un anexo, está como un anexo en nuestro trabajo. Así que ahí lo podés ver con los códigos exactamente del sistema armonizado. Justamente quisimos agregar un anexo para que pueda ser replicable y otros lo puedan hacer. Tenés que chequear porque entre que nosotros hicimos el trabajo y sacó la Unión Europea la resolución definitiva, puede ser que haya algunos cambios de algunos códigos que se incluyeron después. Y los resultados que mostré son de Scope 1, las emisiones directas, pero en nuestra base de datos tenemos Scope 1 y 2. Así que si te interesara algún resultado en particular, me podés escribir y te podemos alcanzar esa información según nosotros la tenemos. También tenemos, aunque no lo mostré, qué porcentaje de las exportaciones de la Unión Europea son. En un trabajo anterior que yo había hecho en el 2018 para el BID, justamente, mirábamos los dos indicadores, porcentaje de las exportaciones totales y porcentaje de las exportaciones de la Unión Europea. Esta vez no lo mostramos, pero también lo tenemos y por supuesto son considerablemente mayores esos porcentajes para los países de la región. Y después, con respecto a los per cápita, y sí, no es lo mismo. Por eso también está la estadística de las emisiones per cápita y por supuesto no es la misma imagen la que brinda, porque como las emisiones per cápita son un indicador que tiene un numerador y un numerador, cuanto más habitantes uno tenga, más baja ese indicador. Y por eso también es difícil ponerse de acuerdo, porque sería más fácil decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer los países? Nada de pledge and review, nada de decir, de determinar contribuciones de cada país. Simplemente digamos que todos podemos hacer las mismas emisiones per cápita.
China estaría chocho, porque como tienen tantos habitantes, tienen un indicador per cápita que es muy bajo, ¿está bien? Pero Australia, que tiene pocos habitantes, no le beneficiaría tanto. Entonces, las distintas imágenes que brindan, mirar solo emisiones, mirar emisiones acumuladas en el tiempo, mirar emisiones per cápita, mirar emisiones por PBI, y las distintas conclusiones que sacan esos indicadores también hace difícil ponerse de acuerdo sobre un indicador. El dato está, pero hay muchos países estarían en contra de un indicador que sea emisiones per cápita iguales y otros a favor, según cuál sea la situación de cada uno. Entonces, de ahí la dificultad. Pero no quiere decir que todo está perdido, porque, por ejemplo, el protocolo de Kioto, uno diría, bueno, no sirvió. No sirvió porque Estados Unidos no adhirió y otros países no adhirieron. Pero bueno, igual no se logró bajar las emisiones 5,2%. Pero bueno, se las bajó 4, tampoco es tan malo. Los que tenían el compromiso, ¿no? Las bajaron 4. Entonces yo creo que hay que seguir luchando, porque la verdad que los eventos climáticos últimos hacen pensar que realmente es necesario luchar más para que las emisiones bajen, entonces hay que seguir viendo qué alternativas hay para lograr ponerse de acuerdo y seguir la lucha, ¿no? Gracias, Mariana. Mauricio, ¿tenés alguna reflexión final? Gracias, Verónica. No, mira, muy de acuerdo con lo que ha dicho Mariana, de acuerdo con ese tema en el caso de los certificados de deforestación, me parece claro que, o sea, diferenciar países, clasificarlos en términos de riesgo, claramente es una violación o sea, del principio de no discriminación de la OMC, ¿no? Pero podrían fácilmente eliminarlo y más, o sea, podrían tratarlo preferencialmente, ¿no? Esa idea de que, o sea, en los acuerdos que tienen de libre comercio, lograram, o sea, um estándar comum, algo que viabilize um tratamento preferencial, digamos, que seja consistente com todo o sistema. Pero, enfim, era isso. Graças, enfim, me quedo por aqui. Gracias, Mauricio. Mariana, por último, nos están preguntando si podrías compartir el informe del Banco Mundial sobre las condiciones climáticas y ambientales por país. Y si podrías compartirlo en el chat, quizás sería bueno. Y también nos están pidiendo tu contacto desde Uruguay para comunicarse contigo. Estás muteada. Sí, los informes país sobre clima y desarrollo no están para todos los países. Hasta ahora fue publicado están online, si los buscan. Se llaman CCDR, Country Climate and Development Report. Y esos informes están publicados hasta ahora en Latinoamérica para Perú, Argentina. Ahora está por salir el de Paraguay, va a salir el de Colombia, el de Ecuador, y de a poco van a ir saliendo todos. Los dos primeros son Argentina y Perú, que los pueden encontrar online porque ya son públicos. De hecho, ayer presentamos en el Senado de Argentina, en el Congreso, porque también había diputados, el informe país de Argentina, el CCDR de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos su presencia. Esto fue todo por hoy.